Nos encontramos en la Red Noticias. Hoy tengo el gusto de compartir esta entrevista con el diputado Fernando Linares Beltranena. Antes que nada, diputado, gracias por en 4 años habernos platicado cada vez que se lo pedimos. En las buenas y en las malas, dijo alguien, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros esta vez. Muchas gracias por invitarme. Creo que es un momento muy importante porque estamos recapitulando lo que hemos logrado este año. Tal vez de las cosas más importantes que está todavía por implementarse la ley de avisos electrónicos. Eso quiere decir que todo lo que se publica en el diario oficial puede estar en el portal electrónico y no necesariamente en papel y papel y papel y papel. De esa manera es mucho más moderno, mucho más ecológico porque se cortan menos árboles. Claro. Diputado, ha sido un verdadero reto este Congreso, ¿no? Este periodo legislativo. ¿Usted lo considera de esa manera? ¿Cómo calificaría estos 4 años del Congreso de la República? Mire, yo diría que para nosotros los que tenemos una ideología a favor de la libertad, que podría llamarse de derecha, fue una victoria. Logramos frenar reformas constitucionales que lo que querían era insertarnos una jurisdicción indígena, que nosotros consideramos que era racista. Desbalancear la República dándole excesivos poderes al organismo judicial con un Consejo Nacional de Justicia. Logramos frenar también la ley electoral porque nos querían meter cuotas de mujeres y cuotas de indígenas. Es decir, que las mujeres tenían que hacer uno sí, uno no con los hombres. Y nosotros eso lo atacamos diciendo que era sexista. ¿Por qué? Porque consideramos que las plazas se tienen que ganar por mérito. Y la Constitución habla de personas, no habla ni de hombres ni de mujeres. Luego logramos mucho empuje a una ley que todavía no ha pasado, que puede hacer que pase todavía, que es la ley de la vida y la familia. Que lo que queremos con esa ley es que se prohíba el proselitismo homosexual a los menores de edad. Creemos que los mayores de edad pueden hacer lo que quieran siempre y cuando sea con consentimiento, pero no nos toquen a los menores de edad con todas estas modas de Naciones Unidas de igualdad de género, que lo que es son excusas para meternos homosexualidad. Entonces, mire, hemos frenado mucho, hemos avanzado en otras cosas. Logramos, por ejemplo, darle el espaldarazo a lo que es el país seguro. Creemos que, aunque no sea tan seguro nuestro país como lo quisiéramos, es nuestra obligación aprobar ese acuerdo con los Estados Unidos, porque saben ustedes que mueren entre Guatemala y Estados Unidos como 400 personas al año. Si logramos que esas se queden en Guatemala, salvaremos 400 vidas. Además de que tenemos que proteger la propiedad internacional. De la misma forma que yo pido que mis vecinos protejan mi propiedad y que no atraviesen mis vecindades para invadirme, Estados Unidos está en su derecho y nosotros en nuestra obligación de cumplir con que se respete la propiedad. México no quiere que permitamos que pasen caravanas. Nosotros no debemos permitirlo. Si permitimos que pasen caravanas, que muchas son artificiales porque tienen dinero de organizaciones específicas que quieren que se invade Estados Unidos, no podemos ser cómplices de una invasión. Por lo tanto, creemos que va en buena medida ese acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala. El tema de la CICIG es importante. La CICIG terminó su mandato. Creemos que el mandato nació muerto porque lo hicieron mal. O sea que toda esta más de una década de CICIG la sufrimos porque no había cómo alegar, no teníamos medio para patalear. ¿Con quién se quejaba uno? Tratamos de quejarnos con el secretario general. Yo le mandé varias cartas de los abusos de Iván Velázquez y nunca, ni siquiera me respondió de acuse de recibo. Por lo tanto, no estaba bien estructurada, porque el poder corrompe, y el poder absoluto como el que tenía Iván Velázquez en la CICIG corrompe absolutamente. Y si algo hemos aprendido en estos 4 años es que
hay que limitar el poder. Veamos las organizaciones que tienen mucho poder y lo abusan. Iván Velázquez en la CICIG. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no hay nada más arriba para limitarlos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no hay nada para evitar que ellos cometan los abusos. Luego hay que siempre tener un peso y un contrapeso. Ese es el principio de la República, que haya cheques y balances y que no se dé el poder a rienda suelta porque se abusa, y eso lo hemos aprendido en estos 4 años. Claro. Diputado, ¿qué le motivó a convertirse en una de las principales voces en contra de la CICIG y Telmantana? Mire, yo tengo la ventaja que soy abogado y notario, llevo años de ejercicio, más de 40, fui constituyente, entonces conozco la Constitución porque fui de los autores de la misma, estudié economía en UCLA en los Estados Unidos, tengo una maestría en economía, entonces eso me ha permitido, 1, entender, y 2, la práctica, ejercicio penal en el derecho, me ha permitido las técnicas de debate para intervenir y lograr consensos, a veces descalificar leyes y a veces a promover otras. Todo esto se me ha facilitado, además de un buen equipo de diputados que escuchan, entienden y al final no tienen el miedo de respaldar. Claro. Ahora, me surge una duda. En su primer año como congresista usted propuso aumentar el salario de los diputados. ¿Todavía cree que los diputados tienen que ganar más? Yo creo que sí. Yo creo que debe haber una ganancia digna de parte de todo el mundo en Guatemala. Mire, ¿cuánto debe ganar un diputado? ¿Cómo nos medimos? Muchos en el pasado se complementan su sueldo con corrupción. ¿Cómo? Para que de todas las obras del Ministerio de Comunicaciones les pasen su rodaja, plazas fantasmas. Yo quisiera que todo esto quedara ya en el pasado. Y hemos visto que ha minorado mucho. Entonces hay que dar un buen salario. Al menos nivelado igual que un magistrado de las salas de apelaciones. Salas de apelaciones ganan como 40, diputados ganan 23, que es como un juez de primera instancia. Y claro, lo ideal sería ganar como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero creemos que si se eleva a lo que ganan los magistrados de sala, estaríamos además abajo de la media de toda América Latina. ¿Qué pasará ahora con Fernando Linares Beltranena? ¿Qué viene para el que es diputado hasta el 14 de enero del 2020? Regreso a mi bufete a continuar litigando casos penales, casos constitucionales y seguiré en política. Miren, uno puede estar en política no solamente en el Congreso de la República, uno puede colaborar con el Ejecutivo, uno puede colaborar con el organismo judicial, uno puede estar en partidos políticos, uno puede dar opinión, uno puede estar como hacen muchos periodistas de opinión que dan su opinión política, son editorialistas, son escritores, es decir, yo seguiré en política y en la noble profesión de abogado. Bueno, ¿y su mejor momento en el Congreso cuál ha sido hasta el momento? Yo digo cuando logramos derrotar reformas constitucionales. Me pongo a pensar lo que hubiera pasado en Guatemala si tuviéramos una jurisdicción racista, que por razones de raza unos tuvieran una ley y por razones de raza otros tuvieran otra. Eso se ganó en el Congreso porque los que querían pasar reformas necesitaban 105 votos y se estancó en 103. Quiere decir que logramos convencer al saldo de diputados que hubiéramos fácilmente pasado los 105, pero que no lo hicimos por razones ideológicas. No queríamos un gobierno que tuviera una división racial, sino queríamos un gobierno con cortes independientes, imparciales y sobre todo de gente ganada por mérito, no por raza. ¿Su peor momento en el Congreso? Tal vez el peor momento fue que por precisamente oponerme a reformas constitucionales, el ex embajador Robinson del presidente Obama de los Estados Unidos me quitó la visa, y me quitó la visa justo cuando yo quería viajar a Estados Unidos a estar presente en el funeral
de mi hijo Sebastián, que falleció de un ataque cardíaco en los Estados Unidos cuando era miembro del ejército de los Estados Unidos. Me quitó la visa Robinson. Eso me dolió, pero si eso fue el costo que tuve que pagar para impedir que pasaran las reformas, estoy seguro que benefició a la mayoría de guatemaltecos. ¿Cómo se enteró usted de que le quitaban la visa y usted algún momento se lo expresó a Robinson su molestia? Sí, me mandó una carta el jefe consular, usted ya no tiene visa, y a los 2-3 días falleció mi hijo. Pedí que me dieran una excepción, por lo menos 2-3 días para ir al funeral, no me la dio, se negaron, no dieron información. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos siempre ha estado encrustado, enraizado de gente de izquierda. Y yo, que he defendido causas de la libertad, de la propiedad privada, del beneficio de la familia, en contra del aborto y todos esos temas que nos caracterizan a personas que somos o conservadoras o de derecho, entonces eso hizo que gente del Departamento de Estado me pusieron a mí cruz y calavera y bandera roja. Y creo que ahorita con el litigio que sigo en Estados Unidos logré recuperarla, porque las razones por las cuales me la quitaron fueron políticas. ¿Cuáles fueron las razones que le expresan en esa carta? Ellos me dicen que porque soy narco. Imagínense, narco. Narco es una persona que se dedica a la narcoactividad. Y yo lo que he hecho con personas acusadas de narcoactividad en el pasado es máximo defenderlas. Pero esa es mi función como abogado. Igual que un médico las tiene que curar, es su juramento. Entonces no quiere decir que el abogado o el médico seamos partícipes del trabajo de las personas que o defendemos o saneamos. La defensa que usted hizo o la voz en contra de la CICIG, ¿usted cree que en algún momento pudo haber beneficiado indirectamente a alguien del crimen organizado? Yo creo que no creo, porque yo creo que la CICIG cambió su vocación. Vino a Guatemala la CICIG supuestamente para cometer a la CIAC, que son cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad, y sin embargo se dedicó a ver cómo le quitaba el poder a Jimmy Morales. Ese fue Iván Velázquez. ¿Qué tenía que ver la CIAC con, uno, meter a la cárcel al hijo del presidente; dos, meter a la cárcel a la hermana del presidente? Estos eran casos administrativos menores, no tenían nada que ver con el mandato de la CICIG. Sin embargo, la CICIG comenzó a tomar partido, buscaba órdenes de captura en contra de diputados, incluso diputados que se habían puesto a favor de los tribunales. Y Iván Velázquez buscaba capturarlos, pero humillarlos también. Iban los policías con fusiles de asalto y a la par iban los fotógrafos para humillar a los diputados que salieran enchachados de sus casas. Eso solo lo hizo con los diputados de derecha, porque los diputados de izquierda, aunque tuvieran muchas acusaciones, Dios me guarde, a ellos los protegía, los tenía en la máxima gloria celestial. ¿Usted me puede mencionar un caso de un diputado de izquierda que haya faltado que denunciara? Taracena tenía docenas de acusaciones por plazas fantasmas. Lo denunció el sindicato, el organismo legislativo. Sin embargo, nunca hizo nada, nunca hubo nada. Y eso sí, los diputados de derecha les buscaban hasta las multas de tránsito, de parquímetro, con tal de humillarlos y comenzar a sesgadamente eliminarlos del campo político. Lo que hizo con Jimmy Morales con el hijo, eso era innecesario si hubiera sido objetivo, pero no fue objetivo. Él tiene un sesgo marcadamente de izquierda, está asociado a las FARC, Iván Velázquez de Colombia, entonces ni modo, él estaba trabajando como un activista, igual que trabaja Jordán Roas. Sí. ¿Qué opina el Procurador de los Derechos Humanos? Yo creo que lo tenemos que cesar en sus funciones. Mire, el Procurador de los Derechos Humanos es una gran y noble institución. La hicimos en la Constitución del 85. Era novedoso en nuestra parte del mundo, pero hace 30 años hemos tenido grandes procuradores. Gonzalo Menéndez de la Riva fue un gran procurador y
e hizo muchas innovaciones. Pero Jordán Rodas es un activista político de izquierda. Él, por ejemplo, nunca ha mostrado oposición o censura cuando hay manifestantes que usan a los niños como escudos. Yo creo que eso es usar niños como escudos, no solo ilegal, es particularmente perverso. Sin embargo, Jordán Rodas no dice nada. ¿Por qué? Porque es una manifestación y hay que respetar la libre expresión del pensamiento. No dijo nada cuando manifestantes, guiados por la expresidente de la AEU, hizo una marcha en el Parque Central y anunció fotos de la Virgen con vulgaridades. ¿Por qué? Porque ellos estaban revelando, pero eso está bueno que lo hagan patojitos que todavía no han madurado y ni salido de su adolescencia inmadura, pero que no lo acuerpe Jordán Rodas, por muchas ganas que tenga de hacerlo, porque él debe mantener la imparcialidad como procurador de los derechos humanos. Además de que nunca se queja cuando invaden una finca propiedad privada, cuando bloquean una carretera, unos manifestantes que no dejan pasar a la gente por horas y horas. Él es el típico y perfecto activista de izquierda. ¿Qué opina usted de todo lo que ocurrió con esa historia del llamado Pacto de Corruptos? Mire, el Pacto de Corruptos fue algo que sucedió el año pasado, en el mes de septiembre, que pretendieron pasar unas leyes para favorecer a unos diputados. Hubo tanta oposición que el Congreso vino y retrocedió y revocó la ley que había pasado. Veamos. Yo nunca voté por esta ley, yo me opuse. Sin embargo, asistí a los 2 días a revocar el decreto. Esa fue una muestra de mea culpa, de pedir perdón de los diputados al pueblo de Guatemala y enderezaron el rumbo. Eso no se ve en muchos casos. ¿Acaso la Corte de Constitucionalidad, cuando equivoca el rumbo, se pone la mano en el pecho y pide mea culpa, pide perdón? No, siguen adelante. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sobre todo las 3, llamada la trinca infernal, se dan golpes de pecho, pero para seguir adelante como activistas políticos de izquierda. Se autoamparan, se autoprotegen y al Congreso le niegan su facultad constitucional de discutir leyes. Hablemos de reconciliación nacional. La reconciliación nacional es una iniciativa que yo presenté en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Yo le di dictamen favorable, soy de los promotores de la ley. ¿Por qué? Porque esa ley ha permitido, por no cumplirse con la amnistía, con la no retroactividad, con que no haya penas para un delito previo, para no respetar el debido proceso en tribunales militares, ha permitido que en la cárcel haya 70 oficiales. ¿Y dónde están los terroristas? Uno hay por la masacre del Aguacate, pero y todos los demás que deberían estar, muchos están compuestos en el gobierno y hay una amplia tolerancia ideológica de parte de muchos jueces encrustados en el organismo judicial que favorecen abiertamente la izquierda terrorista y tratan de perjudicar a lo que ellos llaman la derecha opresora, pero realmente ahorita la derecha es oprimida si estamos viendo fallos de los tribunales. Diputado Beltranena, para nadie es un secreto que hubo un discurso en el 2019 del presidente del Congreso, Álvaro Escobar, donde habla de una agenda de reactivación económica. ¿Qué pasó que esa agenda no se cumplió? ¿Qué pasó que no hubieron los acuerdos necesarios para sacar adelante leyes que se buscaban impulsar para la generación de empleo, por ejemplo? Mire, la generación de empleo creo yo que se genera en el sector privado. Mientras más libertad le demos al sector privado, más se pueden generar leyes. Por ejemplo, la ley que pretendían de crear una superintendencia o competencia, eso solo hubiera frenado el desarrollo. Creo que hay muchas leyes que sí lo favorecen. Quizás la más importante es la de tiempo parcial, porque aquí hay muchos televidentes que están diciendo: yo no consigo trabajo porque a mí me darían trabajo por 4 horas al día, pero de acuerdo con la ley, los sindicalistas piden que se me pague 8 horas al día. ¿Cómo voy a trabajar 4 para que me paguen 8? Eso es inconstitucional. Sin embargo, así está. Y la ley de tiempo parcial está por salir del Congreso. Yo espero que salga dentro de poco para que se reactive
la dinamización económica. ¿Sabe qué también propuse yo? Propuse la indemnización universal, quitándole la indemnización el asunto de si me despiden, me la dan, si yo me voy, no me la dan. Esa indecisión, dependiendo de mi actitud, crea conflictos sindicales. Por eso los sindicatos no quieren que se dé. Yo creo que la indemnización debe ser universal para eliminar esa confrontación entre patrono y trabajadores. Y quizás todavía lo podemos lograr. Ahora, de igual manera, la agenda legislativa, ¿usted cree que no avanzó, que se quedó detenida en algún punto, que no se lograron los consensos para aprobar las leyes necesarias? Mire, en muchos sí se aprobaron las leyes necesarias, hasta leyes que tenemos que son muy productivas y que permiten que la gente, como por ejemplo la cautela de avisos electrónicos, que se usen portales electrónicos. Hay una ley de emprendimiento que también es práctica porque le quita el papeleo a los nuevos emprendedores. Dicen en Guatemala somos el país que más emprendedores tienen, que más personas que están poniendo o fábricas o comercios o incluso una carretilla de chucos. Hay que reducir la reglamentación a esta gente para que sea fácil, para que se pueda meter en línea, aprobar, mandar su impuesto, depositándolo en el banco y ya son empresarios. Eso es lo que necesitamos para dinamizar incluso la construcción. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en que le aprueben un edificio? ¡Un año! Eso debería ser de unas semanas. Nada más le chequean planos que no se van a caer y ya. Sin embargo, hay tanta reglamentación y eso es un freno al desarrollo. Ahora, ¿qué consejo le daría el diputado Fernando Linares Beltranena a más de 100 diputados que vienen a formar parte del Congreso de la República en la nueva legislatura? Yo diría que piensen primero en la justicia, en la libertad de las personas. Miren, hay personas que están presas. El coronel Chiroy estuvo 6 años en la cárcel en prisión provisional. Él debió haber tenido o su juicio inmediato o una medida sustitutiva. Una ley que está por pasar y que puede ser que todavía pase mañana y la semana entrante es la de darle libertad y que solo se permita una prórroga a la libertad provisional. Es decir, que no venga el Ministerio Público porque no ha permitido terminar su investigación, o Iván Velázquez, que estaba antes, quería mantener a las personas más tiempo en la cárcel, solicitar prórroga tras prórroga y estarse 3, 4, 5 años en prisión provisional. Nosotros queremos que la ley diga una prórroga para que el máximo sea 9 meses o 1 año. Ya sea en eso, o lo llevan a juicio o le dejan libre con medida. Que piensen en justicia, esa sería su principal recomendación. Que piensen en justicia, que pasen la reconciliación nacional y si no pasa la ley, que haya una consulta popular para que los ciudadanos tomen la decisión, igual que lo tomaron con Belice, igual que lo tomaron con la extensión y la ampliación de la Constitución en el 93, decidan que tiene que existir la reconciliación nacional y todos los que están detenidos con due amnistía tienen que salir de la cárcel. ¿Qué escenario mira usted para el próximo Congreso de la República tomando en cuenta la mayoría de la UNE? Mire, tiene la UNE en mayoría, pero están divididos. La UNE está fraccionada desde hace meses y se va a fraccionar aún más. Y la mitad de la UNE que yo conozco no son de izquierda, son de derecha. Es más, ahorita yo diría que con haber ganado el doctor Yamatei las elecciones, que es de derecha, y con el mundo que se está tornando a la derecha, Trump, derecha, que va a ganar el año entrante, también derecha, que votaron a Evo Morales, o él se salió, como lo quieran ver, Bolsonaro en Brasil, se ve que la tendencia es derecha. Cada vez más atacamos esta ideología de género, que no es nada más que homosexualismo, y cada vez más reafirmamos los valores tradicionales de todos los guatemaltecos. Entonces, quiere decir que esto va a pesar sobre los nuevos diputados, y si ellos quieren elegirse en el 2023, tiene que pensar en darle al pueblo lo que la mayoría quiere, y esto es los ideales, los valores de la propiedad privada, de la familia y de la libertad. ¿Usted considera de que realmente podemos seguir hablando de izquierdas y derechas? Se lo pregunto por una razón. Argentina regresa a la izquierda.
México está con Andrés Manuel López Obrador, que tiende más hacia la izquierda. La derecha la tiene Bolivia seguramente y la tiene en otros países, como Brasil, que es ultraderecha. En ese sentido, ¿usted considera que podemos seguir hablando de izquierdas o derechas, o realmente el modelo político ideológico como lo conocemos ya ha terminado y tenemos que empezar a pensar en otras fórmulas? No, es válido, porque es lo que llamamos, mire, lo que sigue siendo es propiedad privada. Estamos de acuerdo con las invasiones de propiedad privada, con las fincas de los empresarios. Estamos de acuerdo con la ideología de la homosexualidad. Estamos de acuerdo con el aborto. Estamos de acuerdo con defender la propiedad privada. Y estamos de acuerdo con la minería, que se mantenga privada y no nacionalizada como lo hizo Evo Morales en Bolivia. Estos son valores de derecha. Lo podemos llamar X, Y, Z, pero tradicionalmente se ha llamado derecha. ¿Y qué es izquierda? Izquierda hay grados. Miren, México, eso es extrema izquierda, eso es ultra izquierda. Está colectivizando todo. Es más, piensen en una filosofía colectiva. Nosotros pensamos que la gente es diferente. A mayor desigualdad, mejor. Yo no quiero igualdad, salvo ante la ley. Y creo que a mayor desigualdad habrá más riqueza. A mí no me gusta hablar de pobreza. Pobreza somos todos. Eso no es nuestro estado natural. Yo lo que quiero es, bueno, ¿cómo hacemos para lograr más riqueza de todos? Que haya más prosperidad, inversión, producción. Esos son los retos de un gobierno y estoy seguro que el doctor Yamatei va en ese rumbo. Para finalizar, diputado Fernando Linares Beltranena, ¿qué prioridades deben de existir para el próximo Congreso de la República en cuanto a aprobación de leyes? ¿Qué leyes cree usted que se quedaron pendientes de aprobación? Quitando la de Reconciliación Nacional, porque sé que me va a decir que esa es de las prioridades número uno. No, la libertad. La libertad es lo más importante. Hay que reformar el sistema penitenciario, la prisión provisional, porque eso tiene que ver con lo que es la libertad. Mientras más gente tengamos afuera, más productividad vamos a tener. Para mí eso debe ser lo principal. También tenemos que ponerle frenos a estas ideologías que nos vienen de Naciones Unidas, dizque muy modernas, pero lo que son ideologías de homosexualismo disfrazadas como ideología de género. ¿Qué es género? Género es la tela de mi traje, pero lo que ellos proponen es homosexualismo. Estos son los valores que quiere oír la gente. Creo que tiene que ver defensa de la propiedad privada. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a trabajar sin propiedad privada? Y si seguimos con estos conceptos de colectivización, globalización, y están encubriendo lo mismo con otras palabras. Y lo vemos con López Obrador en México. Eso es simple y sencillamente de ultra izquierda. Comunismo tiene que ver con la propiedad colectiva, tiene que ver con cada vez impedir que la gente pueda utilizar su propiedad y dársela al mejor uso. Y el mejor uso es lo que la persona pretende darla. Si usted, por ejemplo, es dueño de una casa y la tiene dada en alquiler a unas personas en México y no le pagan la renta, por ley no los puede echar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a la vivienda y entonces ellos están ahí como inquilinos, ellos pueden quedarse ahí como poseedores. Eso suena muy bonito si estamos oyendo a alguien como a Robin Hood, pero si estamos viendo los incentivos que da el inversionista, vemos que esto es nulo y que muchos inversionistas que están pensando en México van a venir a Guatemala. Claro. Diputado Fernando Linares Beltranena, gracias por platicar con nosotros de diversos temas. Y en un cierre de un año que ha sido atípico por los procesos electorales y las diferentes elecciones, ¿no? Ha sido atípico y ha sido confrontativo. Pero la confrontación es buena porque nos permite que hablemos los argumentos sobre la mesa. Eso es sano, hay transparencia. Gracias, diputado, por estar con nosotros. El diputado Fernando Linares Beltranena platicando con nosotros en esta emisión de la Red Noticias.